Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenido de nuevo al canal. En este video vamos a hablar sobre un concepto esencial en Python, el alcance de las variables y la famosa regla LGB. También vamos a ver cómo funcionan las declaraciones global y non-local. Comencemos. ¿Qué es el alcance de las variables? En Python, el alcance de una variable se refiere a la parte del código en la que una variable es reconocible o visible. Las variables pueden ser de diferentes tipos de alcance, lo que afecta cómo y dónde podemos usarlas. Vamos a estar explicando esto con la reglita LGB, que la tenemos justo aquí. La L corresponde a variables locales, es decir, son variables definidas dentro de una función. Aquí hay que tener en cuenta que la variable va a ser local solamente cuando esté dentro de una sola función. Bien, porque después vamos a tener enclosing o variables envolventes, que son variables en funciones que engloban a otras funciones, es decir, que están en el entorno externo pero no global. Esto se usa para trabajar variables en donde tenemos funciones anidadas, es decir, una función dentro de otra. Vamos a verlo con los ejemplos más adelante. Luego tenemos global, que es una variable a nivel global, que son variables definidas en el nivel del módulo. Sería todo lo que nosotros estamos trabajando acá, sería el módulo. Así que cualquier variable definida aquí en el código principal, por así decirlo, va a ser global, ¿bien? Después tenemos las built-in, que son las integradas, que esas son variables predefinidas por Python, como print o len. Vamos a ver un código de ejemplo para que podamos entender bien cómo funciona esta reglita LGB. Bien, vamos a comenzar creando una variable X en donde vamos a asignarle el siguiente valor. Vamos a ponerle global. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Que nosotros creamos X en nuestro módulo, digamos, es decir, en nuestro proceso principal. X está fuera de todo, no está dentro de funciones, no está dentro de bucles ni nada. Cualquier variable que nosotros creemos de esa manera va a ser variables globales, ¿bien? Por lo tanto, ahora si yo quiero crear una función, vamos a definir, por ejemplo, mi-función, y lo que vamos a hacer es poner los paréntesis y luego vamos a poner los dos puntos, y ahora va a pasar lo siguiente. Si yo quiero llamar a mi variable X ahora, vamos a tratar de mostrarla con un print. Vamos a mostrar X y veamos qué es lo que estaría pasando, ¿sí? Para que se ejecute esta función, nosotros debemos llamar esa función. Por lo tanto, vamos a poner mi función. Vamos a ejecutar para ver qué es lo que estaría saliendo en la terminal, ¿sí? El archivo se llama pyscope.py, como lo tenemos acá. Vamos a ejecutar y como podemos ver nos sale el mensaje global. Bien, ¿por qué? Porque dijimos que las variables globales son o están disponibles para todo mi módulo, es decir, a nivel del módulo, para todas mis funciones, para todos mis condicionales, etc. Podría usar estas variables en donde yo quisiera. Ahora, ¿qué pasa? Que luego nos encontramos con las variables locales. ¿Qué son las variables locales? Y vamos a ver acá, las variables locales son variables definidas dentro de una función. Como tenemos acá una función, vamos a probar a definir una variable. En este caso voy a crear y y vamos a ponerle un valor. Vamos a ponerle el valor de local. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa si en vez de mostrar la X vamos a mostrar Y. De esta manera, si nosotros vamos a limpiar acá y vamos a ejecutar de nuevo nuestro comando, podemos ver que estaría saliendo la palabrita local. Todo tiene mucho sentido, ¿verdad? Lo cual es correcto, ¿por qué? Porque esta variable, que es Y, tiene el valor de local y dentro de la misma función estamos mostrando esa variable. Pero ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo a este print no lo pongo dentro de esa función y simplemente lo pongo fuera? Ahora, como podemos ver, me estaría saltando una advertencia que me dice que la Y no estaría definida. Eso es el scope, eso es el alcance de las variables. Quiere decir que Y no está definida a nivel global, por lo tanto yo solamente voy a poder usar esta variable dentro de mi función. Esto no importa si está aquí, tampoco importa si está debajo de mi función, ¿sí? Si movemos esto no cambia nada, es decir, se ejecuta la función y después la mostramos, tampoco no pasaría nada porque de igual manera no va a funcionar esto. Así que podemos ver de esa manera que no podríamos llamar a una variable local porque tendríamos que llamarla justo donde fue creada. Bien, a diferencia de las variables globales, podríamos llamarlas en cualquier lugar. Ahora vamos a ver a nivel enclosing, es decir, a nivel envolvente. Vamos a modificar lo que tenemos acá. Simplemente esto que tenemos aquí, que es la X, esto está
haciéndose a nivel global, vamos a poner así, vamos a poner un comentario, vamos a poner nivel global, ¿sí? Esto sería la X a ese nivel global. Luego tenemos mi función que le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner outer, como diciendo de afuera. Vamos a poner outer aquí también. Y outer ahora lo que va a tener es lo siguiente. Ahora la variable ya no va a ser a nivel local, sino que ahora va a ser a nivel enclosing. Vamos a poner así, nivel enclosing. ¿Por qué? ¿Qué es el enclosing? Como tenemos acá, son variables en funciones que engloban otras funciones. Es decir, están entre una función y otra función. Si yo quiero crear, por ejemplo, x aquí y le voy a poner el nombre de enclosing, que sería como envolvente, luego vamos a crear otra función dentro de esta función. Así que vamos a definir inner, que significaría como dentro, y luego a la par vamos a poner dos puntos y acá vamos a crear una variable a nivel local, ¿sí? Vamos a poner nivel local y acá crearíamos la x y a esa x le vamos a asignar el valor de local. De esa manera ya tendríamos tres variables creadas. Vamos a ocultar la terminal por un momento, así podamos ver qué es lo que tenemos aquí. Y ya tenemos una variable a nivel global, tenemos una variable a nivel envolvente, es decir, que está entre una función y otra función. Y después tenemos una variable a nivel local, que es cuando una variable está dentro de una función. Bien, esos serían los tres niveles que nosotros tendríamos. Si queremos mostrar el resultado, que es lo que estaría saliendo por la terminal, simplemente vamos a poner un print aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner texto que diga local, dos puntos, vamos a hacer un espacio y luego con una coma vamos a unir el valor de x. Vamos a mostrar cuánto vale x. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Luego de tener esto, sí, seguimos aquí dentro de la función outer. Como pueden ver, este sería el código principal de esta función. Así que luego vamos a mostrar x, pero no va a ser local, sino que va a ser a nivel de enclosing. Ya vamos a ver. Pero antes de mostrar debemos llamar a la función inner para que se ejecute y podamos ver qué es lo que estaría pasando. De esa manera ya tendríamos todo listo. Ahora tendremos outer, estamos llamando a la función que tenemos aquí, pero no vamos a mostrar y porque ya vimos que no existe, simplemente vamos a mostrar en vez de local, vamos a mostrar global. Y de esa manera ya tenemos los tres niveles. Ahora vamos a abrir la terminal, vamos a limpiar esto y vamos a ejecutar mi archivo scope.py. Podemos ver que estaría saliendo cada una con su valor correspondiente. Vamos a ver qué es lo que estaría pasando aquí. Bien, comenzamos con la x a nivel global. Es decir, esta x está fuera de todo, no está dentro de ninguna función, dentro de ningún condicional, etc. Estaría fuera de todo. Por lo tanto, x tiene un valor de global. ¿Qué pasa ahora? Que yo creo una función que se llama outer y outer tiene otra x. ¿Sí? Esta no es la misma x que tenemos aquí, esta es otra x diferente porque son ámbitos diferentes. Por lo tanto, esta variable x tiene el nivel o tiene el valor, mejor dicho, de enclosing, envolvente. Ahora, dentro de esta función outer tenemos otra función, que estas son funciones anidadas, quiere decir que están una dentro de la otra. En este caso esta se llama inner, que representa dentro, y outer es fuera. Y en la función de inner vamos a crear otra variable x. De nuevo, esto no es igual a esta ni a esta, ¿sí? Son variables diferentes, solamente que ahora x tiene el valor de local. Ahora, ¿qué es lo que estaría pasando? Si vamos a ver la definición de nuestra reglita, nos dice que la variable local es cuando se encuentra una variable dentro de una función. Si vamos a ver aquí, me dice que son variables definidas dentro de una función. Y eso es lo que está pasando, ¿sí? La función que está más adentro, si nosotros creamos una variable ahí, esa variable estaría actuando en un nivel local, ¿sí? Estaría almacenando valores a un nivel local. Por lo tanto, solo existiría ese valor en el mismo ámbito donde fue creada. Por eso aquí yo al ejecutar el print, aquí lo que está mostrando es local y mostraría cuánto vale x. X es la variable que tenemos aquí, por lo tanto mostraría local, como lo tenemos acá. Es el primer mensaje que se mostraría. ¿Por qué? Porque bueno, comienza la x, tenemos una función y toda esta función no se va a ejecutar hasta que yo la llame. Y cuando pongo outer, llamo esa función, entra aquí, se crea la x con este nivel. Después hay otra función que no se ejecuta hasta que yo la llame. Como la llamo a inner dentro de outer,
recién se ejecuta esta función, muestra local con el valor de x y lo que sigue después es este print que es enclosing y muestra cuánto vale x en este nivel donde la estoy mostrando. En este caso este nivel es justo el que corresponde acá, como pueden ver sigue toda la línea, es decir, sigue el proceso de esta función outer que es el cuerpo de la función, digamos. Entonces mostraría enclosing con el valor de x como lo tenemos aquí. Recuerden que el enclosing es cuando se crean variables que están entre una función y otra, ¿bien? Cuando tenemos funciones anidadas. Y por último, tenemos a nivel global esta x, ¿sí? En este caso, cuando llamamos, se muestra todos los mensajes y por último mostramos cuánto vale la x a nivel global. Y de esa manera podemos ver que tenemos los tres casos de la reglita esta LGB. Ahora lo que pasa es que ¿qué son estas de las built-in? Son variables integradas que habíamos dicho que eran como print o len. En este caso Python, si no encuentra una variable local, ni tampoco encuentra una variable enclosing, es decir, en nivel envolvente, ni tampoco encuentra una variable a nivel global, va a buscar a las variables ahí, en las variables integradas que son las funciones built-in, que se conocen bien. Si tampoco la encuentra ahí, va a lanzar un error de name error, es decir, un error que tiene este nombre, ¿sí? Name error. Va a lanzar ese error, así que eso lo vamos a ver en un video futuro, más detallado para que se entienda bien, pero es uno de los niveles de esta reglita LGB. Perfecto, vamos a estar viendo estas dos palabritas, que son estas dos sentencias, qué es lo que hace cada una y para qué sirve, ¿bien? Este global no es lo mismo que el nivel global que teníamos recién, porque eso es un nivel de alcance y esto es una sentencia, una palabrita reservada, bien, que hace algo, tiene una funcionalidad. Por lo tanto, vamos a poner un ejemplo así entendamos. Vamos a crear una x con el valor de global y lo que vamos a hacer ahora es vamos a definir una función que se va a llamar modify global, ¿sí? Vamos a poner así, vamos a poner luego los dos puntos y ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a llamar a la sentencia global, a la palabrita reservada global, y vamos a decirle que la x que tenemos creada acá, queremos que esa x sea global. Es decir, la vamos a poder utilizar nosotros en cualquier ámbito, ¿bien? Ahora, esa x, al momento de crearla aquí, estaría utilizando o estaría reemplazando el valor de lo que tendría la x aquí arriba, ¿sí? Vamos a poner un nuevo valor, vamos a decirle modificado globalmente. Y de esa manera, por último, vamos a llamar a esta función que se llama modify global y vamos a hacer un print de cuánto vale esa x. Vamos a ver qué es lo que estaría saliendo por la terminal. Vamos a limpiar, ejecutamos y como podemos ver me sale modificado globalmente. ¿Qué es lo que estaría pasando acá? Bueno, nosotros creamos una x, una variable x que tiene el valor global, ¿sí? Un string que se llama global. Luego vamos a crear una función que se llama modificar global, ¿sí? Y llamamos a la sentencia global y le pasamos la variable que queremos que sea global. En este caso global declara que una variable dentro de una función es global. Es decir, nos va a permitir modificar una variable que está definida en el ámbito global, fuera de cualquier función. Y eso lo vamos a hacer desde una función, ¿bien? Dentro de una función. En otras palabras, si lo queremos hacer más simple, cuando usamos global le estamos diciendo a Python, esta variable es la que yo quiero modificar que ya existe en el ámbito global y no quiero crear una nueva variable local, es decir, que esté dentro de una función. Quiero cambiar la global. Eso es básicamente lo que le estaríamos diciendo. Así que lo único que hacemos es volvemos a poner esta variable y le reemplazamos ese valor, ¿sí? Por el que ya tenía. Así que llamamos a esa función, se ejecuta esto, se declara x como global, vamos a estar utilizando la variable x que está definida globalmente, le modificamos su valor y por último mostramos qué es lo que tiene, ¿sí? Por eso es que estaría saliendo acá modificado globalmente. Ahora vamos a ver un caso que cuando se utiliza el non-local, ¿sí? Que es la segunda palabrita que tenemos aquí. Vamos a crear, ¿sí? Vamos a borrar esto y vamos a crear una función. Vamos a definirla como outer, como la teníamos recién. Vamos a poner aquí dos puntos y vamos a
crear una X, que esta X va a tener o va a ser envolvente, es decir, va a ser a nivel de enclosing. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a definir otra función que va a ser inner, como habíamos hecho recién, y esta función va a tener lo siguiente. Vamos a poner la palabrita reservada non-local y vamos a decirle que vamos a crear una variable no local x. Luego vamos a poner x y vamos a decirle que va a ser igual a modificado por non-local. De esa manera, ¿qué es lo que me quedaría hacer? Simplemente llamar esta función. Vamos a llamar a inner dentro de la función outer y vamos a mostrar un print de cuánto vale x, o queremos saber, mejor dicho, cuál es el valor de x. Por lo tanto me queda solamente ejecutar la función externa, que es outer, así que la voy a poner aquí y ya estaría, ¿sí? Vamos a limpiar la terminal y vamos a ejecutar de nuevo. Como podemos ver, está pasando lo mismo que pasó recién con global, es decir, nosotros tenemos una función que es outer, tenemos una variable x declarada a nivel envolvente. Recordemos que es un nivel enclosing o envolvente cuando está entre dos funciones, entre una función de afuera, digamos, y una función de adentro, entre funciones anidadas. Y lo que estamos haciendo es que dentro de esta función de inner estamos llamando a non-local y le estamos diciendo que va a ser x. X modificamos su valor y ejecutamos esta función, se cambia el valor, mostramos cuánto vale x y lo que nos estaría saliendo es modificado por non-local. ¿Por qué pasa esto o qué es non-local? ¿Para qué sirve? Bueno, esto básicamente se utiliza para modificar variables en un alcance envolvente. Es como un ámbito más interno que el global, ¿bien? En este caso es como una forma de decirle a Python que no quiero crear una nueva variable acá que sea local, por eso es que se llama non-local, que no quiero que sea local, sino que quiero usar y modificar la que está más arriba en el ámbito, es decir, la que está en el ámbito de enclosing. Si vamos desde adentro hacia afuera, tendremos local, enclosing y por último global, ¿sí? Si queremos modificar la global, ya vimos que lo podemos hacer con global. Y en este caso, si queremos hacer o modificar una variable enclosing, lo hacemos con non-local, ¿sí? De nuevo, esto es una función, no se va a ejecutar hasta que yo la llame. La llamo a la función, por lo tanto, comienza a ejecutar acá la función. Se crea x con este valor de enclosing. Luego tenemos otra función que no se va a ejecutar hasta que yo no la llame. Ejecuto esa función, ahora sí, se ejecuta inner. Le digo que no voy a crear una variable local, sino que voy a utilizar la variable que ya tengo acá afuera, en el ámbito de afuera de esta función, y esa variable, va a ser x. Entonces le decimos que x va a ser igual a el nuevo valor que va a tener modificado por non-local. Por lo tanto, lo que sigue es mostrar cuál es el último valor de x, y el último valor es este, ¿sí? Por eso es que sale acá modificado por non-local. Así que eso sería la diferencia entre global y non-local, ¿bien? Así que eso es todo por hoy. Como conclusión, ahora podemos entender cómo Python busca y gestiona las variables con la reglita LGB y cómo usar las sentencias global y non-local. Si este video te ha ayudado, no olvides darle un like, que me ayuda muchísimo, y suscribirte al canal para más contenido de programación. Gracias por ver y hasta la próxima. Adiós.